Hola chicos de grado quinto, muy buenos días. Espero estén súper juiciosos en casita, haciendo todos los ejercicios, haciéndole caso a los papás y pues yo sé que muy pronto nos vamos a ver. El día de hoy para nuestra clase de historia necesitamos que se concentren muchísimo porque vamos a ver un nuevo tema. Pero antes de ello, vamos a hacer nuestra gimnasia cerebral. Vamos a hacerlo en dos momentos, ¿listo? Uno, que vamos a manejar la respiración para poder hacer nuestra actividad el día de hoy. Y dos, les voy a enviar un video donde cómo podemos hacer gimnasia cerebral en nuestra casita para que porfa lo hagan con los papás. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con nuestro ejercicio que es de inhalar y exhalar. Vamos a poner nuestras manos como si fuera un libro, que ustedes ya se lo saben. Apenas abrimos el libro con nuestras manos, vamos a inhalar, sostenemos y luego exhalamos a la cuenta de 3. ¿Listo? Entonces comencemos. 1, 2, 3. Inhalamos. Abrimos nuestro libro y lo sostenemos ahí. 3, 2, 1. Exhalamos. ¿Listo? De nuevo. 1, 2, 3. Inhalamos. Sostenemos. 3, 2, 1. Y se cierra nuestro libro. La semana pasada les envié un video de gimnasia cerebral y cómo manejar nuestra respiración. Es muy importante para que nos concentremos, pongamos cuidado a los papás, le pongamos cuidado a nuestros profes, especialmente en nuestras clases virtuales. ¿Listo? Y último, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, inhalamos, sostenemos, 3, 2, 1, exhalamos. ¿Listo? Cuando ya hemos hecho nuestros ejercicios, nos hemos concentrado, vamos a necesitar nuestro cuaderno y la cartuchera con colores. ¿Listo? Los vamos a ir alistando y comenzamos nuestra clase. Como título y como tema vamos a colocar la economía en el siglo XIX. Nosotros vimos en el primer periodo todo lo que fue la independencia y todo lo que conllevó pues durante esa época. Ahorita vamos a ver la parte económica, cómo la parte económica fue buena y cómo fue mala en ese momento. ¿Listo? Entonces dice que el desmonte de las estructuras coloniales estuvo acompañado de la reorganización de la vida económica del país. Durante las guerras de la independencia se abandonaron los caminos. ¿Cómo así? Pues ustedes saben que en la independencia pues pasaron muchas cosas, las personas tuvieron muchas dificultades y entra aquí, pues empezamos a hablar de las guerras, cómo las guerras nos ha hecho cambiar muchas cosas en nuestro país, ¿cierto? Entonces, ¿qué se dejó a un lado? Las haciendas o los cultivos. Ustedes saben que los indígenas y las personas que vivían en los pueblos antes cultivaban, hoy en día pues es muy poco los que cultivan en Colombia, pero gracias a ello pues podemos comer, ¿cierto? Pero en esa época por las guerras pues mucha gente dejó de cultivar, a lo cual respondieron los gobiernos entregando grandes extensiones de tierra. Esas tierras, esos cultivos los regalaron o los vendieron a otras personas, especialmente en esa época al ejército. También se eliminaron los resguardos, que son pequeñas chozas o casas que llamaban en ese entonces, despojaron a los propietarios, también sacaron a la iglesia y hizo que muchas particularidades accedieran a grandes extensiones de tierra. Muchos españoles y muchas personas del gobierno cogieron esas tierras y se apropiaron. Entonces pues la economía cambió. Ya la economía no era del pueblo, sino del gobierno. El gobierno era el que se hizo cargo de la parte económica de esas tierras, de esos cultivos, de lo que pues el pueblo había adquirido. Podemos ver en la imagen cómo en esa época pues entregaban las riquezas al ejército y a un lado vemos a las otras personas pues viendo o mirando cómo estaba sucediendo la economía en el país. Los gobiernos provinieron la agricultura, la ganadería y la minería, cuyos productos eran comercializados en los mercados internacionales.
Esto dio lugar a que la tierra se convirtiera en la principal fuente de riqueza durante el siglo XIX. La dependencia de una economía agrícola hizo que Colombia también exportara materia prima que era procesada en Europa y Estados Unidos. Nosotros aquí en Colombia o el país se caracterizaba antes porque éramos ricos en muchas cosas, oro, plata, animales, vegetación, y eso que recolectaban los cultivos o la ganadería la llevaban a otras ciudades, a otros países como Europa y Estados Unidos. Entonces la economía iba eh, pues por lo alto, porque pues todas estas personas nos estaban comprando muchos productos industriales, como cuáles, el añil, el algodón, el caucho, y todo esto gracias a la región amazónica se podía dar. Pues hoy en día ustedes saben que el medio ambiente pues está cambiando, que nosotros los seres humanos pues hemos hecho cosas que pues se han dañado nuestra vegetación, nuestros cultivos, entonces todo eso pues la economía ha hecho que baje. En ese entonces la economía era lo primordial. Hoy en día pues en la situación que estamos podemos darnos cuenta y podemos hablar de economía. Entonces, si bien podemos hacer un paralelo entre nuestros antepasados y los de ahora. Nuestros antepasados tenían pues muchas riquezas y hoy en día pues nosotros no, porque la parte económica está muy bajita por todo lo que hemos hecho nosotros. Bueno, la búsqueda del progreso. En la segunda mitad del siglo XIX se estimularon las obras de infraestructura en búsqueda del desarrollo del país. Así se dio la navegación a vapor por el río Magdalena desde 1845, la construcción de los primeros ferrocarriles y carreteras desde 1855, la introducción del telégrafo en 1872 y la construcción del muelle del Puerto Colombia en 1893. Fue un proceso lento por el aislamiento de las regiones y la dificultad que era todo pues en ese momento, ¿sí? Lo difícil que era la topografía del territorio. Pues ahorita nosotros tenemos muchas máquinas, la tecnología nos ayuda, o sea, todo ha ido evolucionando. En ese entonces, pues era muy difícil. ¿M? Por ejemplo, ustedes los que tienen los abuelitos o sí, los abuelitos más que todo, no los bisabuelos, sino los abuelitos, a veces ellos se sientan y nos cuentan esas historias, porque ellos pues recuerdan eh, cuando pasó pues la primer barco en el río Magdalena o cuando pasó el primer tren, que eran las primeras vías de ferrocarriles acá en Bogotá o en Colombia. Ellos sí se acuerdan mucho de eso. Y pues cuando abrieron por primera vez un muelle en el puerto Colombia, imagínense, desde 1800 ha venido cambiando pues muchas cosas. ¿Qué es la topografía? Es un conjunto de particularidades que presenta un terreno. Eh, es, si ustedes se acuerdan, yo alcancé a ver con ustedes lo de los mapas, pues desde ahí viene la topografía, ¿sí? Que es un espacio de tierra o de terreno donde ellos podían hacer, construir nuevas cosas. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar del primer puerto, que es el puerto de Girardot en el siglo XIX. Vamos a hacer lectura de este pequeño texto y de ahí les voy a dejar una actividad. El puerto hervía de actividad. La carga para Media República se cruzaba en los rústicos descargaderos y la mercancía colmaba la avidez insaciable de las bodegas. Sobre sus brazos el día y la noche no conocieron descanso, ya que exprimían la jornada continua en turnos ininterrumpidos. Más de 8.000 braceros estremecieron el puerto, el dinero abrumaba. Misioneros en Girardot, 1866. Como estamos hablando de la economía, lo más importante en esa época era este puerto, porque allí llegaba absolutamente todo. Llegaba de otros países y salía de aquí de Colombia. Entonces ahí mismo dice, si ves, de día y de noche había mucho dinero, había mucha plata. La gente trabajaba y se esforzaba pues para ver esa plata. Así como exportaban, también importaban muchas riquezas de nuestro país, cosa que hoy en día se ha venido disminuyendo. Si nos damos cuenta, en el siglo XIX la economía estaba muy alta. ¿Listo? Después de haber leído
¿Qué sucedía en el puerto de Girardot, que era uno de los más principales y más movidos en Colombia? Pues vamos a hacer nuestra actividad. ¿Qué vamos a hacer? Con tus palabras, en tu cuaderno, vas a escribir para ti, qué es la economía. ¿Listo? Luego de que tú escribiste, le vas a pedir el favor a tu mamá, a tu papá, a tus abuelos, a las personas con las que estés ahí, para ellos qué es la economía y la vas a escribir. ¿Listo? Entonces, para ti y para tu familia, qué es la economía. Luego de leer el texto de Puerto de Girardot en el siglo XIX, vas a sacar una pequeña conclusión y vas a realizar el dibujo de lo que entendiste, por qué era importante y por qué era primordial para ese siglo el puerto de Girardot. Y luego le vas a tomar la foto de tu actividad y la vas a enviar por la agenda virtual. Esta sí ya va a estar en la parte de tareas, entonces voy a estar muy pendiente, ¿listo? Cualquier inquietud y duda pues me avisan por la agenda, yo voy a estar muy pendiente y pues vamos a seguir viendo todo el tema del siglo XIX, que era lo que estábamos viendo desde el primer periodo, y cómo esto vino evolucionando hasta el día de hoy en la historia. ¿Listo? Porque estén juiciosos, los extraño muchísimo, un beso y un abrazo, bye bye.